Derivadas parciales. Se aplica a funciones de dos o más variables. La derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. Todas las propiedades de la derivada para funciones de una variable se aplican, teniendo en cuenta con respecto a cuál de las variables se está derivando. La derivada parcial de f de xy con respecto a x se puede denotar de diferentes formas. Las que más se usan son derivada parcial de f de xy con respecto a x, o se puede simplificar a df de x. Por ejemplo, considere la función f de xy igual a 3x cuadrado menos 7xy al cubo más 5y. Las derivadas parciales de primer orden. Como la función tiene dos variables, entonces hay dos derivadas parciales de primer orden, una con respecto a x y la otra con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a x es igual. La variable x se mantiene viva y la variable y se mantiene constante. En el primer término tenemos que la derivada parcial es igual a 3 por 2x. 3 que es el coeficiente y se deriva x al cuadrado y la derivada es 2x. Menos 7y al cubo. La derivada de 7xy al cubo es 7y al cubo, dado que la derivada de x vale 1. Y 5y es constante, por lo tanto la derivada vale 0. Esto es igual, haciendo operaciones tenemos 3 por 2, 6x menos 7y al cubo. Y esa es la derivada parcial de f con respecto a x. La derivada parcial de f de xy con respecto a y va a ser igual. Entonces, en el primer elemento, 3x al cuadrado resulta ser constante cuando estamos considerando y para la derivada. O sea, y es ahora la variable que se encuentra viva. Por lo tanto, 3x al cuadrado es constante y su derivada vale 0. Para el segundo elemento, 7xy al cubo, entonces tomamos 7x que es el coeficiente y se deriva y al cubo. Y nos queda 3y cuadrado. Y en el siguiente término, la derivada de 5y vale 5. Haciendo operaciones se tiene 7 por 3, 21, xy cuadrado más 5. Para la función f de xy igual a 3x cuadrado menos 7xy al cubo más 5y, se tiene que las derivadas parciales de primer orden son: la derivada parcial de f de xy con respecto a x es 6x menos 7y al cubo. Y la derivada parcial de f de xy con respecto a y es menos 21xy al cuadrado más 5. Cada una de estas derivadas parciales corresponde a una función de dos variables nuevamente. Por lo tanto, van a tener cada una de ellas derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. La siguiente derivada ya se llama derivada parcial de segundo orden, que es la segunda derivada. La derivada parcial segunda de f de xy con respecto a x al cuadrado, es decir, derivar dos veces con respecto a x, es igual a 6, ya que la derivada de 6x vale 6,
y la derivada de 7y al cubo, como y es constante, vale 0. La segunda derivada de f de xy con respecto a x y con respecto a y se llama derivada parcial mixta. Se deriva menos 7y al cubo y nos queda 7 por 3 menos 21y al cuadrado. Para la derivada parcial de f con respecto a y también existen dos derivadas parciales de segundo orden. Al derivar nuevamente con respecto a y nos quedaría segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado. Y esta es igual. El coeficiente menos 21x se multiplica por la derivada de y al cuadrado, que es 2y. Y la derivada de 5 vale 0. Efectuando operaciones se tiene menos 42xy. Ahora se procede a derivar con respecto a x. Y esta corresponde a la segunda derivada parcial mixta. Ahora el orden de derivación cambia. Primero se ha derivado con respecto a y ahora la vamos a derivar con respecto a x. Y al derivarla con respecto a x, el único elemento que tiene x es menos 21xy al cuadrado. Al derivar x da 1 y entonces esa derivada nos queda menos 21y al cuadrado. Y la derivada de 5 vale 0. Entonces estas son las derivadas parciales de segundo orden para la función f de xy. El teorema de Clairaut-Schwarz dice que si las derivadas parciales de segundo orden mixtas de f de xy existen y son continuas, entonces son iguales, es decir, se tiene que la segunda derivada de f de x de y es igual a la segunda derivada de f de xy de y de x. Diferencial total de primer orden. La diferencial total de primer orden de f de xy es de f igual a la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Si la función f de xy es igual a c, una constante, es una curva de nivel, la diferencial total de primer orden queda así. De f igual a la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy igual a 0, ya que f de xy es igual a c, una constante, la función es constante. Se nombra m de xy a la derivada parcial de f con respecto a x y n de xy a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces la diferencial total toma la siguiente expresión: m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Esta expresión corresponde a la diferencial total de primer orden de una función f de xy igual a c si se cumple el teorema de Clairaut-Schwarz, que dice que si las derivadas parciales de segundo orden mixtas de f de xy existen y son continuas, entonces son iguales. Entonces se debe tener que la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x va a ser igual a la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y. Es decir, las derivadas parciales mixtas son iguales. En términos de las funciones m y n, se tiene que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esto es lo que se llama la condición de exactitud para la ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a 0.